Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Señores, muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos gracias a Dios Todopoderoso que me permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un plato fuerte, casando con nuestro hermano y amigo de alma, Don Tito Carvajal Martínez. Y hoy vamos a tener su opinión sobre estas posiciones encontradas sobre la muerte de Trujillo en los documentos desclasificados por la administración de Trump y en torno al asesinato también de Kennedy. La extradición del esbirro Clovino Ortiz, que fue uno de los principales líderes militares que asentó lo que eran las declaraciones o los documentos que sirvieron de base para que la CIA ratificara documentaciones que Juan Antonio de la Maza, Roberto Díaz y una serie de participantes habían cometido algunos actos que hoy se consideran y que ayer se consideraban también actos bochornosos. Cabe destacar que la familia de estos héroes del 30 de mayo han ido a los medios, específicamente al periódico Listín Diario, han dado su opinión y sobre esta opinión nosotros vamos a estar comentando. Como dije al principio, la solicitud hecha por el fiscal don Manuel Ramón Morel Celda, que fue fiscal del Consejo de Estado, que lo presidía Rafael F. Bonet, pero también la extradición que ya se configura y que se va a materializar por parte de Estados Unidos de este libro, Clovino Ortiz, en el gobierno de Juan Bosch y anunciada por una cadena de radio y televisión. De manera que todos estos temas los vamos a compartir con don Tito Carvajal Martínez, que está con nosotros.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Don Tito Carvajal, muy buenos días. Buenos días, apreciados amigos y hermanos. Una vez más me siento honrado de comparecer a este patio de Medrano, el patio de Linares, el patio de Linares, que se ha convertido en un referente en la sociedad por las opiniones independientes, con mucha vehemencia, con mucha seriedad, con mucha consistencia que tú la das en un país donde lamentablemente el periodismo ha caído en una derrotada superficialidad sobre los temas esenciales y fundamentales de la sociedad, donde también hay mucha gente que no tiene opiniones por paga en los medios de comunicación del país. Entonces el hecho de que tú hayas tenido ese crecimiento vertiginoso en los medios de comunicación del país indica que tú has optado un molde conductual apegados a los cánones de los patrones éticos de la moral social que tanto habló Eugenio María de Hostos en los umbrales del siglo pasado en la República Dominicana. Tito, a raíz de la desclasificación de los documentos por parte del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, se ha creado un revuelo a nivel mundial. ¿Por qué no? En la República Dominicana más de 60 documentos han sido desclasificados en torno a la muerte de Trujillo. Documentos que no llaman mucho la atención sobre los temas que tratan, porque nosotros sabíamos la mayoría de cosas. Tú has estado aquí, hemos hablado sobre eso. Recuerdo perfectamente un día que hablamos en un programa sobre qué había pasado con los bienes de Trujillo, el patrimonio de Trujillo, del patrimonio de Trujillo, la apertura y la democracia. Lo explicaste magistralmente, y yo creo que para mí y para ti hay una sorpresa, pero eso ha traído alguna reacción, porque temas como, por ejemplo, Juan Antonio de la Maza, que había violado minutos o horas antes a la esposa de Robert Reed Cabral, salieron a relucir, pero ya montado en un documento. Aunque mucha gente le ha quitado mérito a esos documentos, principalmente aquí yo te traigo la primera plana del periódico Diario. Ante los documentos desclasificados por Estados Unidos, defienden el honor de los héroes del 30 de mayo. Esto es parte de la familia de Juan Tomás Díaz, y yo creo que fundamentalmente eso merece una explicación. Son los voceros de la Fundación Héroes del 30 de mayo que ponen ante el listín diario, que pusieron ante el listín diario su parecer. Pero ¿qué te parece a ti? Bueno, pero yo creo que ese parecer de ellos es una opinión personal sobre ciertos aspectos. Sí. Porque fíjate que en este proceso de transparentar una serie de documentos que fue afianzado en la idea, el concepto de Donald Trump de hacer estos a partir del atentado que se le hizo, porque fíjate que en el otro gobierno de Donald Trump no se hizo ni en el gobierno de Biden. Fue ahora, a partir del atentado, cuando era precandidato, que tomó esa decisión de desclasificar todos esos documentos. Entonces, fíjate una cosa, aquí eso ha causado una refriega
entre diversos estamentos de la sociedad. Muchas familias que se han sentido aludidas, como la familia de la Maza y la familia Díaz, que eran grandes amigos de mi padre, se han sentido ofendidas y han llamado, incluso vi un fanático, el hijo de Estrella Sadorá, que es un fanático, Luigi, lo vi hablando ahí en televisión de que no se puede permitir eso, que entonces aquí se luchó por una libertad y por una democracia en la República Dominicana. Entonces, aquí hay ciertos héroes o descendientes de los supuestos héroes, entre comillas, de la noche del 30 de mayo del año de 1961. No hay un parámetro de tolerancia, de recibir con respeto, ahí estaba hablando inclusive, atacando al periodista Miguel Franjul, porque Miguel Franjul me tiene que dar el derecho a la palabra a mí, porque yo voy, porque cuando Clide Gutiérrez Félix, el antiguo secretario particular de mi padre, y aparte de ser el antiguo secretario particular de mi padre, tiene el mérito en la apertura y la democracia, junto a Julio Cordero Michel, junto a don Víctor Grimaldi y junto al profesor Juan Bosch, de haber estudiado con claridad, y el licenciado Fernando Vega con claridad los documentos desclasificados en el universo vasto de la historia dominicana que tienen los archivos norteamericanos. Entonces, Euclides estableció una categorización, un orden jerárquico de cuáles eran los verdaderos valores en las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina durante su dilatada vida pública en la administración del país y de la sociedad dominicana. Entonces nosotros establecimos, Euclides Gutiérrez Félix, en eso, hicimos un inventario de los grandes antitrujillistas, y el tema del 30 de mayo es un tema, porque yo lo veo a ellos ahora que han de una manera rompiente, de una manera, diría, atropellante, se han querido dirigir en conciencia nacional. Pero ninguno de ellos, cuando Mario Vargas Llosa publicó la fiesta del Chivo, y perdónenme la palabra, que dijo que todos los héroes del 30 de mayo eran una mejura de Trujillo, ahí ninguno salió protestando. Ahora, porque hay un testimonio en un archivo desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde Clodovino Ortiz atribuye a ciertos incidentes que sucedieron en la casa del doctor Robert Lee Cabral, ubicada en la calle Cervantes, esquina Santiago. Hay que tener en cuenta, Linares, ¿Qué se encuentra una ahí? casa donde hay dos doctores, donde hay dos doctores, un niño y 4 personas. Antonio de la Maza, Estrella. Juan Tomás Díaz y Marcelino Vélez Santana. O sea, ya tuve la atención, no puedes quedar tú tener varios días, 4 extraños, o 4 personas en tu casa. Ahí se creó una fricción. Clodovino Ortiz revela, y hay un velo del misterio, que eso tampoco aquí se ha querido topar con mucha exactitud histórica, porque es algo, un punto ominoso, un punto oscuro en la historia y en la construcción de la noche del 30 de mayo del año de 1961, como es el supuesto, entre comillas, suicidio del doctor Robert Lee Cabral. Entonces, lo que yo he señalado es, y eso lo reitero ante el país una vez más, esos documentos desclasificados que señala aspectos de Clodovino Ortiz, que era un espíritu del Servicio de Inteligencia Militar de Rafael Leonidas Molina, cuando estaba bajo la dirección de Carlito Torres, él atribuye que él supuestamente, Antonio de la Maza, abusó sexualmente de la viuda de Robert Lee Cabral, de la mujer de Robert Lee Cabral. En ese momento no era la viuda, era la mujer de Robert Lee Cabral, porque estaba vivo. Entonces, aquí hay un grupo de gente bajo una escuela de pensamiento fundamentada en la emotividad, y no en el estudio de los documentos históricos que son de carácter irrefutable frente a la historia contemporánea nacional. Una escuela de pensamiento que opina por emociones. Y en esa escuela de pensamiento tenemos como principal precursor
al periodista Luis Orlando Lora Iglesias. Uchi. Lora, que escribe y hace una serie de disparates. Como cuando hizo la película de Amadito García Guerrero, que puso que Amadito mató al hermano de Luisita Hills, y cuando todo lo contrario, él lo que se fue a asilar a la embajada de Nicaragua y la confundió con la embajada de Brasil y fue asesinado. Entonces hay una serie de individuos que opinan. Hoy anoche yo en televisión a María Cela. María Cela, porque tú hayas sido dueña de la iglesia en la República Dominicana, eso no te da derecho a opinar. ¿Cuáles son los otros intelectuales que tiene esta mujer? Sobre los temas de la historia contemporánea nacional. Eso es una frescura tuya. Meterte a opinar de temas Que no de manera domina. tan superficial. Entonces lleva un grupo de gente, lleva al nieto de Oscar Grullón, ese José Horacio. ¿Qué sabe José Horacio? José Horacio es nieto de Oscar Grullón, que era un catorcista que fundó con mi papá la Fundación Testimonio. Sí. Tú me estás captando lo que era así. Lo que pasa es que la historia de la noche del 30 de mayo del año de 1961, aquí hay un grupo que la ha querido idealizar y ha querido pintar o ha querido llevar a la enseñanza de la imaginería popular y de la tradición oral. Por Que el ejemplo, único movimiento conspirativo que hubo contra Rafael Ortega Trujillo Molina fue la noche del 30 de mayo del año 1961, pero con la característica. eso no es verdad. Exacto, pero con la característica y peculiaridades que la mayoría de los componentes de la noche del 30 de mayo eran íntimos amigos de Trujillo, se beneficiaron. El mismo Antonio de la Maza no mató a una gente en Moca, en un pleito, un asunto de carácter personal. El mismo Trujillo, para protegerlo, lo enganchó al ejército, lo mandó a Villa Nacaona, en Montecristi, a un aserradero en Villa Nacaona. Eso lo sabe todo el mundo aquí en la historia dominicana. Aquí le gusta estar opinando. Luigi, Estrella, ponte a leer, ponte a estudiar. No me coge el libro de Eduardo García Michel, que está parcializado porque quiere defender el papel de la familia Vázquez en la historia dominicana, y ese es su derecho. Yo no lo critico por eso. Pero cógeme a Víctor Medina Benetti, cógeme a Miguel Ángel Montruz, Sí. cógeme a la de Elía Trujillo de Vida Femenina, Al propio Víctor Grimaldi. a Grimaldi, a Cerezo, como tumbaron al jefe. Sí. Aquí hay una serie de obras y ya otras cosas, esos documentos desclasificados, incluso Al propio Bernardo Vega, que hace una exposición magistral en Sí. su libro Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer Sí, en el exacto. año 1966. Exacto, Bernardo Vega, que es un gran escritor, Sí. no se le quita esa dote. Lo hago por la referencia pero bibliográfica. Bernardo Vega también tiene, como decía el bolero, un bolero ahí, tiene ciertos desvaneos Sí, con los dos grupos. pero, O sea, él quiere colocarse, usted me entiende así, usted tiene que ser responsable. pero por lo Y menos decir, miren señores, lo que está pasando aquí, se han clasificado unos documentos y ya se sabe con esos documentos ya lo que era un tema en la tradición oral dominicana, la agresividad de Juan Tomás, de Antonio de la Maza. Pero tampoco pueden venirme a hablar de Juan Tomás, señores. Nadie en este país gozó de la intimidad afectiva de Altagracia Eloísa Díaz, de hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, de Francisco Carvajal Martínez. Y todo el mundo sabe que Juan Tomás Díaz, cuando Modesto Díaz mandó a su hija Chana a la casa, casi con 15 años de edad, él le enamoró y le pintó al muchacho. sí, Pero aquí esos son los celos de la mañana. Yo te voy a decir una cosa: enfrentar al jefe en ese momento era una labor de titánica, era una labor fácil. Ese tema, ninguno aquí no hay nada de belleza, aquí todo el mundo quiere estar opinando en televisión, un equipo de producción muy limitado en el conocimiento de la historia dominicana. mira lo que dice Tito, la Fundación Héroes del 30 de mayo. Recuerdan que el FBI interrogó al calier y torturador Clodoveo Ortiz, quien luego de la salida del poder de la familia de Trujillo huyó hacia Estados Unidos. El propósito del interrogatorio fue determinar si accedían favorablemente a la petición del gobierno dominicano de extraditar a dicho personaje, acusado de asesinar en las cárceles del régimen de Trujillo, La 40 y otras, a Ernesto de la Maza, José la Antigua de Champs y José Hilario Bertín Oliva. O sea, ¿qué tú opinas sobre eso? Bueno, él era un espíritu, pero nadie puede decir que José Bertín Oliva, que era un gran amigo de mi padre ahí de su abuelo.
que fue maltratado, es el famoso señor que está sentado en la silla eléctrica y pone la cara así, una cara muy grotesca. Entonces, a ese le hizo una entrevista. Se originó, porque no solamente esa gente, ahí tú no puedes decir ni categorizar, porque eso es un error histórico, categorizar cuáles personas fueron los que torturaron a esto, porque ahí había varios torturadores al mismo tiempo. Venía uno y terminaba, eso me lo explicó Valera Benítez. Sí. Que ahí están perdidos mucha gente. No, que Candito se encargaba de uno, ahí lo torturaban varias personas. Claro, el día que murió Tejada Florentino, quien le dio 2 pecosados, 3 golpes fue otra persona, quien lo sentó en la silla eléctrica por otro. Y a quien él le advirtió que él sufría de presión alta, que por favor no le sufriera la silla eléctrica, que no le bajara el switch, que iba a morir, fue a otra persona. Entonces aquí no se puede hablar de que era un torturador en específico, de que torturó a fulano de tal. Aquí hubo muchísimos torturadores, pero además te voy a decir una cosa. ¿Qué habla la Fundación de los Cerros del 30 de mayo cuando Mario Vargallosa publicó que desfiguró la historia del Turillato en la oportunidad histórica del pueblo dominicano? ¿Por qué no salió como Mario Vargallosa de nota a los Cerros del 30 de mayo? La Fundación del 30 de mayo hay que reconocer que tuvieron cierto valor personal en la desaparición física de la tiranía de Trujillo. Ese es un punto no controvertido bajo cualquier análisis o escuela de pensamiento histórico que tú lo sometas a discusión. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con esta intolerancia que hay en contra de muchas posiciones que se han encontrado en documentos clasificados que ponen en entredicho a muchas familias, a mucha gente que formaron parte de la noche del 30 de mayo del año 1965. Eso no quiere decir que le estemos restando el valor histórico que representa haber dado el traste con la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Que te voy a decir una cosa también, hay otra discusión histórica que ha sido impostergable en la apertura de la democracia, porque estos intelectuales dominicanos los que están atrás de cargo nada más de que hacerse su comida. Yo no, esto para mí es un oficio que yo lo hago, un entertainment por la memoria de mi padre, por la gente que se sacrificó en este país, que yo tuve la oportunidad vivencialmente de acercarme, de vivir con ellos. Y yo te voy a decir a ti una cosa, aquí nadie quiere enfocar en la historia de Trujillo, la verdadera historia de Trujillo, porque eso no es como dicen esta gente que están saliendo de los 30 de mayo. Porque yo puedo decir el 30 de mayo, todos fueron grandes beneficiarios materiales. De la era de Trujillo. Estoy diciendo material en el sentido de que tú te vas a las gacetas oficiales, del Triunvirato, del Consejo de Estado, tú ves los grandes bienes que recibieron, gente que se inventaron, que esa finca era de mi papá, y se cogieron muchísimas tierras, murieron millonarios. Podríamos decir, millonarios, el mismo Inbel Bandera, no era militar ni era nada, eso fue un invento de don Fello Bonelli, que mi papá se lo continuó a don Fello Bonelli, porque mi papá era el tercer hijo varón de Rafael Feliberto Bonelli Vega, don Fello Bonelli, que fue que presidió el Consejo de Estado a la caída de Trujillo y a la huida del doctor Joaquín Balaguer. Tú sabes que lo hace general a Inbel, y se ve que tú lo haces general de brigada y a Luis Amiama. Y Luis Amiama después dijo, no, yo no voy a quitar este traje. Inbel se lo cogió en serio. sí. Cuando viene Balaguer en el 66, retorna al poder político de Balaguer, él comienza a visitar los cuarteles militares y ahí es que mandan a darle para abajo a Inbel, que ahí que lo agarran casi en la calle metida por los reinos de Manchera, por ahí, donde vive el doctor, el maestro del derecho constitucional, porque es otra cosa que no se quiere respetar la jerarquía. Sí. El maestro del derecho constitucional, como es Augusto Luis Sánchez Sandé, como fue el doctor Augusto Luis Sánchez, frente a la casa de Augusto Luis cae Inbel, pero Inbel no era militar ni era nada, ni hizo academia, ni hizo nada. Es un militar un militar inorgánico que lo pusieron por ser parte de los héroes que participaron, de las personas que participaron en la noche del 30 de mayo en el ajusticiamiento de Trujillo. Pero quiero que tú sepas, Linares, que independientemente de ese testimonio, que yo puedo tener mi diferencia, porque yo no puedo tampoco venir con una falta de sentido común y de razonabilidad, dar como un hecho cierto de que Antonio de la Maza violó a la doctora, la esposa de Robert Cabral. Yo no puedo dar eso como un hecho cierto, aunque Clodovino Ortiz
como es digno de la era de Trujillo, como miembro del Servicio de Inteligencia Militar, que manejaba informaciones, le pasó esa información a los dominicanos. Ahora, ahí hubo muchas tensiones en esa casa, hubo muchas tensiones de carácter personal que nadie se ha dedicado a estudiarlo con claridad. En esos días que estuvieron metidos Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz y Estrella Chavalay y todo este muchacho, el doctor Basilio, ahí hubo muchas presiones, ahí hubo muchas tensiones que se originaron en el fondo del dominio público de muchos historiadores dominicanos, como fue el mismo Emilio Cordero Michel, que lo trató eso con mucha propiedad. Entonces yo no te puedo decir de sí, ¿no? Pero entonces a mí lo que me molesta es que quieren hacer ahora con una denotada superficialidad. ¿Quiénes son los que han hecho, los que le han dado vigencia a Trujillo en la apertura de la democracia? Son los diversos gobiernos que hemos tenido en la apertura de la democracia. Son los diversos gobiernos, eso yo le he planteado. Y cuando Clint y yo hicimos la jerarquización en 2010, que ahí hay 14 programas emblemáticos, donde estamos Clint, Gutiérrez, Félix y yo estudiando la personalidad política, la personalidad histórica y cómo Trujillo le dio cohesión a este país. Porque esto es una sociedad dispersa. Hasta el 1930 nadie tenía un control sobre por lo menos hasta 1924, porque el 24... Bueno, pero el 24 Horacio Vázquez como quiera pero tenía Trujillo, porque hay que reconocer el papel que jugó Trujillo como militar, claro, cerca de Horacio Vázquez, 1924, 1928. Pero no como Horacio Vázquez, que Trujillo era, oye, te voy a decir una cosa, la gente aquí quiere desconfigurar a Trujillo, y por eso que a mí me molesta esas declaraciones, me causa un profundo escozor. Y voy a visitar, como hijo de Francisco Carvajal Martínez, fundador del 14 de junio, asilados a la Embajada de Brasil en contra de Trujillo, llevó el escándalo, que fue recibido cuando llega a Caracas, Venezuela, ya con el salvoconducto del doctor Trujillo, asilados a la Embajada de Brasil, quien lo recibe nada más y nada menos que es el ministro de Interior y Policía, que es Carlos Andrés Pérez, el ministro de Interior y Policía del nombre de la. Entonces, yo lo que te quiero decir es que aquí hay una historia, tergiversada. O sea, aquí no se quiere hablar de que entonces permite que Trujillo, señores, Trujillo le dio corrupción al Estado Nacional, como tú dices, a partir del 30, Trujillo... No, a partir del 24, también, en el 24 juega un papel importante. También, pero en el 24, claro, ahí es que está él juega, entonces ahí Trujillo era un hombre tan tenía una teatralidad, una genialidad, que Trujillo prácticamente era considerado en el ámbito de la familia Vázquez de Moya, de Horacio Vázquez, era considerado como un hijo predilecto de Horacio Vázquez. Por eso es que hay una teatralidad en la obra de los responsables del fracaso de la Tercera República, de Víctor Medina Benet, que precisamente lo da a conocer una distinguida dama como fue doña Guillermina Medina de Puisubirá, la madre de Johnny Puisubirá, mi niño, y presidenta de la Fundación de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que es donde yo visualizo el verdadero sentir del antitrujillismo que despertó las conciencias nacionales junto al asesinato de las hermanas Mirabal. Los héroes del 30 de mayo son amigos de Trujillo, que muchos de ellos tuvieron... Podríamos decir amigos descontentos. Amigos de Trujillo, amigos, su intimidad se beneficiaron, pero pocos meses antes del asesinato de Trujillo, Balaguer hace un intento de afirmación trujillista, y ahí está Inbel aplaudiendo, donde Balaguer dice que nunca lo van a ver a él como un presidente fugitivo. A Trujillo, Balaguer lo señala en el estadio Piqueya, y eso es unos meses antes de la noche de mayo, ahí estaba Inbel Bandera aplaudiendo. Lo que yo te quiero decir, Linares, que es lo que este país tiene que entender. Aquí se hizo un aeropuerto, y como la narrativa histórica real, la narrativa histórica dominicana, la que es apegada a la verdad, que está floreciendo, no necesariamente estamos dando presencia al testimonio de los, pero está floreciendo la verdad histórica. Y es que la noche del 30 de mayo sirvió para mucha gente que fueron descendientes de ellos, para enriquecerse
Aquí se dio un aeropuerto con permiso de una hoja. Sí. De una hoja se entregó un permiso con el aeropuerto. Pero dijimos cuál el aeropuerto de Punta Cana, con César Perdón, porque Fran Dainieri, y esa es la narrativa de que se quiere imponer ahora una mordaza. ¿Sabes por qué se da esa mordaza? Porque ya Pepín está. Porque Pepín Gordillo, que es el empresario más exitoso en la apertura de la democracia, está un poco muy limitado ya por la edad. Entonces viene Luigi, viene Miguel Framul, publica en primera página del Listín Diario, dice que el testimonio de Clodovino Ortiz, entonces sale el hijo de Luigi, en el programa de María Cela, que no se debió permitir porque el Listín estaba cerrado en la área de Trujillo, eso es verdad, pero eso no indica que hoy día no pueda haber apertura y democracia, porque hemos luchado todo el mundo por eso, y además los ceros del 30 de mayo fueron beneficiarios materiales de la era de Trujillo, que al final se cambiaran, que al final ya de la era de Trujillo decidiesen eliminarlo físicamente. Eso no le da preeminencia histórica a ellos sobre otros héroes que durante la dilatada vida pública de Trujillo lo enfrentaron. Los mismos miembros de la Fundación Héroes 30 de Mayo establecen que se le pidió a los Estados Unidos la extradición de Clodovino Ortiz y que ese pedido se quedó, que la solicitud la hace un gran amigo tuyo, el fiscal Manuel Ramón Morel Celda, expresidente de la Junta Central Electoral, y que era fiscal en el gobierno, en el Consejo de Estado, que presidía Rafael F. Bonelli. De manera que esa solicitud de extradición la hizo dominicana, Morel Celda hacia Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no respondió eso? No, bueno, porque tú sabes que hubo una protección, porque honestamente no se dio, pero es lo que te indica que los norteamericanos le dieron cierto nivel de credibilidad al testimonio. Eso es lo que te indica, que le dieron cierto nivel de credibilidad y protección al testimonio de Clodovino. Y no me refiero a la violación, sino a los disturbios que hubieron en esa casa, a las tensiones que se crearon, a lo interno de eso y el misterio que hay, como el supuesto suicidio, entre comillas, de Robert Ricardo. Sí, pero lógico, ya de Estados Unidos se dio. Estados Unidos se dio la extradición. Y vino aquí, lo vimos, pero plantea conjeturas. Pero vinieron todos, Exactamente, vinieron todos. Todos vinieron, pero cuando se fue el Trujillo de aquí, todos, por ejemplo, los que asesinaron a las hermanas Mirabal, se le hizo un juicio político, un juicio penal, donde mi padre ocupó un papel cimero, junto a Héctor Emilio Sánchez Morcelo, junto al doctor Ramón Pina Acevedo Martínez, junto a Miguel Arcángel Vázquez Fernández, y en ese proceso eran condenados, pero todos, al fin de cuentas, oye bien, que es donde yo quiero llevar el punto. Todos esos individuos de la era de Trujillo fueron protegidos posteriormente por la escuela militar de Generalísimo Trujillo, que era la Revolución de Abril del año de 1964. ¿Quién lidera la Revolución de Abril? Francis Camaño. ¿Hijo de quién? Hijo de Fausto Camaño, que era hijo de Fausto Camaño, era un general al servicio de la era de Trujillo. ¿Quién fue Ludovino Fernández? ¿Y qué papel juega determinante Fernández Domínguez en la Revolución de Abril del año de 1965? Por ahí está también Manuel Ramón Montejarache, uno de los hombres rana y una de las confianzas en la intimidad, junto a Pirulo Sánchez Numirosa y junto a Fernando Sánchez Otero de Danfi Trujillo. ¿Y quién es que cuando se hace el asalto a la fortaleza Osama libera a todos los asesinos de las hermanas Mirabal? Cuando se produce la Revolución de Abril, lo suelta a todos los asesinos de las hermanas Mirabal, estaban cumpliendo condenas bajo el juicio que se le hizo al Consejo de Estado. Fue Manuel Ramón Montejarache. Manuel Ramón Montejarache fue que dio todo el mundo. La escuela militar de Generalísimo Trujillo protegió a los trujillistas, a los civiles trujillistas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es simplemente con la gente de 30 de mayo, que señores, que se discuta la historia, que se habla. No quiere decir que Trujillo fue un santo, ¿no? Trujillo fue un asesino selectivo, hubo muchas muertes. Mi propia familia fue víctima de eso, tanto mi padre como mi madre, pero yo tengo que ser objetivo frente a las nuevas generaciones.
frente a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, vamos a llegar a una realidad, vamos a llegar a una era, vamos a dar una interpretación correcta de la era de Trujillo, que tuvo muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, pero los héroes del 30 de mayo, la fundación, no vamos a hablar de los héroes, porque hay muchos que ya perdieron su vida, Sí. y obviamente eso el país debe tener un gesto de gratitud hacia esa persona. Para mí, yo te voy a dar mi opinión sobre eso, yo como joven que soy. Esos tipos mataron a Trujillo, disgustados con el régimen después de haber sido sus amigos, y todos los bienes de Trujillo se los robó. Esa muerte se aprovechó para robarse los bienes de Trujillo. Sobre todo Y para que los bienes inmuebles y el los dinero terrenos también. del SEA. Y el dinero Y también. el porque maletín, dinero del Trujillo maletín. tenía dinero en efectivo, tenía prendas, Claro. tenía joyas. Porque tenía- cuando tú prueba de eso del maletín de la noche del 30 de mayo es que cuando Antonio de la Maza, ya que sale de la residencia de Robert D. Cabral y pasa un paseo y se va a la casa de Pitaluga Aníbal, el abogado, que era su abogado, ahí porque la mujer de Pitaluga venía siendo pariente, doña Aida Michelle, viuda de la Maza, le deja un dinero con el doctor Pitaluga Aníbal, papá de mi gran amigo con la Pitaluga, y le deja un dinero en dólares. O sea, ellos andaban ya repartiéndose del maletín que la noche del 30 de mayo del año 1961 llevaba a Trujillo siempre. Tenía $100,000 americanos. Porque Inver le dijo a Soto Jiménez, no hombre, eso no lo que había de ganar $100,000. Ellos se repartieron ese dinero esa noche. Y con eso fue que ese dinero que le dejó Antonio de la Maza en la casa de Pitaluga Aníbal, ahí la viuda de la Maza, fue de ese dinero. ¿Tú conoces algunos de los bienes de Trujillo en el exterior? Bueno, oye, yo no conozco ningún vino. Vallenilla, la Trujillo, hay que estudiar bien, porque Trujillo era un tipo muy nacionalista. Sí. ¿Vos estás de acuerdo? No, que se me quedan, pero Trujillo todos sus bienes y le declaró a Vallenilla Lani, así fue. Comparado con la inmensa riqueza de Trujillo, quienes tenían dinero fuera sus parientes colaterales, como Negro, Ramfi, María Martínez, un grupo. Pero la mayoría, estoy hablando del 95%, de los bienes de Trujillo quedaron dentro de la República Dominicana al momento del auspiciamiento de Irán. Y esa tierra del SEA que todavía se está dando, todavía se está repartiendo la tierra del SEA 60 años después, todos los gobiernos han hecho un lío grandísimo en esa tierra. Y todos los generales han dado en tus palmas, todo eso que tú ves en tus palmas de Sociedad Industrial Dominicana, todo eso también, todos esos terrenos de plata, entre los que eran fincas personales de Trujillo que cayeron en manos de particulares. Aquí, bajo las debilidades de la ley, bajo de la debilidad de la antigua ley del registro de tierra, se cometieron muchos pecados capitales que son atribuidos a los descendientes de los héroes de la noche del 30 de mayo, donde con simple acta de comprobación fueron apoderados, se apoderaron de muchísimas tierras y bienes inmuebles de gran valor hoy día en la República Dominicana, y que el poeta Balaguer, en esa detentación política de aquellos de Lugo de 12 años, el poeta Balaguer nunca se atrevió a enfrentarlo, porque Balaguer le tenía al grupo del 30 de mayo de los que besaban Inver Bandera. Inver Bandera fue el único sobreviviente y Fernando Mía Martínez. Y otro grupo, porque ahora todo el mundo, tú hay que sentir perdóname la palabra, tú hay que sentir un peo cerca de uno de los explotados. Ahora quiere decir que fue héroe del 30 de mayo también. Entonces aquí tampoco eso es así tampoco. Bueno, Tito, yo te quiero dar las gracias por esta cátedra que tú siempre das, importante para la juventud, estos datos precisos que tú has mostrado. Y de verdad que no te digo que esto se va a quedar aquí, porque en la medida que pasen los días, los familiares, la gente que está aquí mencionada y que está afectada, saldrá a dar su opinión, pero hay cosas muy fuertes que se han dicho aquí, que lo han dicho ya historiadores y que hoy son ratificadas por los Estados Unidos de Norteamérica y la CIA específicamente. Que son gente que no son una papita, que son gente que estaban informadas, y te agradezco la invitación. Y aquí hay algunos programas que son programas tipo élites,
que no se le da el derecho a la réplica a nadie. Son programas como ese programa de esa señora que fue reina de belleza. Entonces, este tipo de programas alternativos, de verdad que hay mucha basura en los medios de comunicación del país, pero el programa tuyo se ha convertido en un faro de luz en medio de la oscuridad, del oscurantismo que lleva la crisis de la estructural de la escuela pública en la apertura y la democracia a partir de la muerte de Trujillo, donde todos los gobiernos son copartícipes y son culpables de ello, incluyendo desde el propio poeta, doctor Balaguer, hasta el propio Leonel Fernández, pasando por el puerto hasta llegar a toda la administración, donde tenían a uno que tú decías mucho, que cambiaba cheques a San Martín, que era el que le mostraba muchos cheques a San Martín. Todos han sido culpables de teleeducación. Entonces, esa crisis estructural ha metido mucha gente sin formación en las redes sociales. Y por eso que yo nada más oigo en las redes sociales a Rafael Linares Guerrero, al doctor Favor, porque a veces aporta muchos datos de la historia, también me sirve de relax, de una especie de showman, un Sammy Davis Jr. Y oigo al doctor Julito Jacín en ciertas ocasiones, porque a Julito hay que estudiarlo con la precisión de un cirujano. Hay que ver cuándo está emitiendo una opinión el Julio Jacín, que es el descodificador de la sociedad dominicana, o el Julio Jacín que ha sido pagado para tergiversar. Julito es amigo mío. Y amigo mío también, y amigo de mi papá. Señores, le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber sintonizado este espacio, conversando con Rafael Linares, con un eje intelectual, don Tito Carvajal, Francisco Carvajal, hijo de el Buellón, de don Buellón Carvajal Martínez. Hasta la próxima. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido
uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez Bollón en su acostumbrada sección Bollón dando fusta por TV13, la gran sensación. Por el momento. ¿Cómo? Por el momento. Pero usted está amenazando con eso, ¿se va para otro sitio? No. Eso lo saben aquí todos los directivos, que nuestra posición es irretractable, invariable y ¿Y por qué única. usted apunta que No, por me el estoy momento? refiriendo por el momento que estamos en la faceta de Bollón con la fusta. ¿Y qué faceta Porque próxima? vendrá otra faceta que tiene que venir. ¿Cuál es? Una faceta que responde al movimiento de la historia. ¿Usted es político o farandulero? No. Mire, déjese esta pregunta. Nosotros somos primariamente políticos. Mire, usted es una persona que debería dedicarse más a la lectura. Ya sobre eso han opinado. Por ejemplo, Radamés Gómez Pepín. ¿Usted conoce a Radamés Gómez Pepín? Mi gran amigo, distinguido subdirector Sí, del periódico nacional. Todos los que son subdirectores son amigos suyos, porque usted es un gran lambón. Bueno, usted no oyó lo que dijo ese señor. ¿Usted no oyó lo que dijo ese señor? Bueno, fíjese que ese señor cuando escribió Pulsaciones en torno a Bollón con la fusta, él no se refirió a farándula. Pero algunos periodistas de farándula han anunciado que usted va a grabar un long play, me parece, un disco de larga duración. ¿Cómo? Usted ha venido hoy un poco arrevesado. ¿A qué? Arrevesado, usted no está claro hoy, ¿no? ¿Long playing de qué? Usted no dice que es cantante, que es bailarín. No. Nosotros posiblemente grabemos un long playing, pero es histórico. Ajá. Sí. ¿Cuál es el long play ese? ¿Cómo Un se va a long playing llamar? histórico. Aquí Bollón. No, aquí Bollón no. ¿Cuál es? Consejo de Estado, 30 años y fuete. ¿A quién? ¿Cómo? ¿A quién ese fuete? O a todas las indisciplinas y lácaras que hay en el país. Por eso fue que el periódico... Aquí hay lacras, inclusive. Desde que llegó aquí Cristóbal Colón, hay lacras que han sido permanentes. Ya lo sabemos eso. ¿Qué va a saber? ¿Usted sabe algo de eso? Un tigre que se deprime dice porque no tiene carro. ¿Qué es lo que sabe usted de historia? Si usted supiera historia no se deprimiera. Vamos a estar claros en eso. Doctor, vamos a analizar los temas... ¿Analizar qué? Si nosotros hemos vivido siempre analizando. Teorizando. No, analizando y realizando. Usted no tiene ninguna obra concreta por ahí ¿Cómo que tiene identifique... concreta? Ahí está la vida. ¿Cuál? Es que fíjate, hay muchos autores de libritos que precisamente en su vida lo que han hecho es contradecirse. Nosotros hemos escrito ¿Usted no ha un escrito ni libro siquiera un paquito? de la vida de hechos, realidades. No, yo tengo muchísimas obras escritas. ¿Usted ha escrito Pero libros? claro, muchísimas obras escritas, tareas, por ejemplo, nosotros en el 14 de junio hacíamos los editoriales. Usted no sabe eso, pero dígame usted, en el 61, el 62, 63, ¿dónde estaba usted? Ajeno a los asuntos. Luchando. ¿Luchando con quién? ¿Luchando con quién? Lambiendo por ahí, Luchando. en su campo ahí. Usted estaba en esa época, en su campo. No, ahí, yo estaba marchando al jefe. Al jefe no, maroteando en su campo. Eso es. Sí. Doctor. Un momentito, y toda esta gente haciendo señas aquí, ¿qué es esto? Los técnicos, los camarógrafos. ¿Qué? Los No, pero creo que son unos bandiditos vestidos de técnicos, que es muy distinto. Unos cherchocitos ahí. Doctor, vamos... técnico, Sí. y falta de respeto. Sí, vamos. ¿O pero qué es esto? Mira. Oye, uno dice doctor. ¿Cómo? Está bien, doctor, está bien. Sí, está bien. Sí. Yo te voy a contar un cuento, no te apures. Sigue ahí. Mira ese saco de papa que está ahí. No, un momentito. Eso lo hizo usted. No. Porque nosotros somos, ¿qué tal? Nosotros somos respetuosos de la persona humana. Sí, ok. Bueno, que tanta gente viene. ¿Qué es lo que pasa? Usted está pegado aquí en TV3 y los Ah. técnicos dejan todos los departamentos y vienen para acá. Vienen verlo. para acá. Ah. Sí, porque es un buen show este. ¿Buen qué? ¿Cómo es? No, esto no es buen show. No, yo no vengo aquí a dar show. No. Nosotros lo que hemos venido aquí es a prolongar cierto tipo de enseñanza civil de conciencia a través
de una faceta que se llama Bollón con la Fusta en TV13, o sea, es el pleno ejercicio de un principio griego, que usted no sabe ni siquiera quiénes son los griegos, comenzando por ahí, pero los griegos, para que esté claro, han sido los seres humanos que mejor han pensado en toda la trayectoria de la humanidad. ¿Y los dominicanos? No me hable de dominicanito, estamos hablando de los dominicanos para nosotros, Juan Pablo Duarte. Solamente. Digo, estoy hablando rápidamente el que me viene a la memoria. Hay otros más que han pensado bien. Pero lo que le quiero señalar a usted es lo siguiente. Que ya los griegos dijeron que la política es arte y ciencia. Aquí no, aquí es politiquería y lambonismo. Nosotros estamos ejerciendo el verdadero criterio de lo que es política. Arte y ciencia. Y entonces, en Bollón con la Fusta, en TV13, estamos ejerciendo la faceta del arte que tiene la política, porque la política tiene mucho de teatro, tiene mucho de presentación, tiene mucho de farsa, pero no de falsa, ¿no? De farsa como espectáculo en montaje. Eso quiere decir que usted es un buen actor. Toda la vida, porque es que el que ha vivido la vida y el que tiene que haber combatido una serie de golpes y que tiene en su recorrer una serie innumerable de rectificaciones que consecuentemente provocan las cicatrices, esos son los que han vivido la vida. Ok, vamos al tema de fondo. De ahí que nosotros somos políticos naturales, porque aquí están perdidos, aquí creen que política es ser miembro de un comité de base, no, no, no. La política es algo que es producto de la vida. Ok, vámonos a un tema de fondo. Ok, no, pero a mí hábleme al paso, que yo no soy de eso que usted entrevista aquí, Lamboncito, no, con nosotros tenga más cordura. Mire, usted está hablando con un león vestido civil, ¿eh? ¿Con un lambón? No, con un león vestido civil. Doctor, el presidente Balaguer anunció hace algunos días que se propone paralizar todas las obras del Estado, todas las obras públicas, entiéndase carreteras, acueductos, edificios multifamiliares, para dar respuesta con esto a las críticas que le han hecho sectores políticos opositores. ¿Considera usted que esta medida del presidente Balaguer se ajusta a la realidad? El presidente Balaguer... El presidente Balaguer. ¿Y por qué usted le dice? Al igual, no, porque son tonalidades. Usted ve que usted no conoce lo que se llama las inflexiones en política. Ajá. O sea, son tonalidades que se prestan y que responden a un estado de ánimo particular. Pero que usted está dándole un tono de pena al presidente. No, de pena no. Estoy hablándole, razonándole ahora. Tú sabes que, por ejemplo, que en música hay varios movimientos. Hay la Quinta Sinfonía. No. La Quinta Sinfonía es una obra. Estoy diciendo los diversos movimientos o aires o movimientos. Ok, pero ya, vamos. No, parece que estoy explicando. Porque usted es un cretino para que coja la cosa como es. Usted es un imbecilito con lente. Entonces, yo le tengo explicando. una para ahorita, para que Mire, aquí no hay un dominicano, no, aquí no, en el mundo nadie me tiene una, aquí no, porque esto es una chiquita, esto es una selvita, no, en el mundo no hay un ser humano que me tenga una, para que estemos claros. Yo le tengo dos. No, ¿qué va a hacer, hombre? Pero oiga lo que estoy diciendo. Entonces hay andante cantable, maestoso, andante espirituoso, pero también hay alegro manontropo, alegro y molto vivace, o sea, ya en exceso. Entonces yo estaba usted cuando dije, el doctor Balaguer es que los dominicanitos de aquí no acaban de aprender, al igual que el profesor Bo. Esos son dos personas que dentro de su generación son políticos las 24 horas del día. Entonces, cuando el doctor Balaguer toma una medida, no la toma de una manera abrupta. ¿Sabe lo que quiere decir abrupto? Sí. Bueno, no la toma de una manera lírica, porque tú te pones a ver nuestra historia, y nuestra historia es una serie de lirismos. De ahí que ese gran historiador dominicano, don Sócrates Nolasco, dijera que este es un país donde independientemente de una historia desnaturalizada y ominosa, ha tenido inclusive una serie de heroísmos estériles. Aquí todavía en nuestra historia no se ha producido el verdadero heroísmo que lleve al pueblo al poder. Por suerte, ciertas personas que conocen los movimientos subterráneos de la historia pueden decir ya con cierta certidumbre que eso se está acercando. Entonces, el doctor Balaguer, volviendo a su pregunta, ha tomado esa medida con 4, 5 o 6 intenciones. ¿Usted no sabía eso? No, ¿cuáles intenciones? Bueno, una de ellas, la más ostensible, demostrarle por consecuencia, por efecto,
la charlatanería de una serie de critiquitos que habían ahí. Ahora se va a ver quién tiene razón en una serie de procesos históricos. Desde luego, esas son medidas que toma el doctor Balaguer porque él está gobernando bajo el régimen de la democracia representativa, que no le queda bien a esta cherichita mulata de aquí, pero de todas maneras, dentro de ese precepto, porque en un gobierno en el cual nosotros tengamos cierta trascendencia, esa cherichita... Pero es buena o mala la medida de parar las obras. La medida de parar las obras es una medida, fíjate, que es de tipo coyuntural. Es por 2 meses. Puede simplemente para demostrar una línea, más nada, para demostrar quién tiene razón en una serie de criterios. Bueno, doctor, hay un tema... Pero no me te digas con bueno, que hay un tema. ¿Qué es lo que usted está como nervioso? No, es que estamos cortos del tiempo, la sección, hoy. Pero para el próximo martes yo le tengo un tema, se lo voy a plantear públicamente, para que usted me dé su reacción, ya que estuve reunido hoy con un alto ejecutivo. ¿Ejecutivo de qué? Aquí no hay ejecutivo, mira, aquí los ejecutivos de este país, fíjate bien, para que estemos claros, ¿eh? No, este es un paisito de muchos mitos, mire. Aquí miren, ese ejecutivo me dijo que usted es un picoteador. No. Aquí ejecutivos fueron, fíjate, aquí ejecutivos. Sí. ¿Sabes cuáles son para mí los ejecutivos? Todos los que le marcharon a Trujillo en los 30 años. Bueno, nosotros que llaman que ejecutivos, no son más que unos lamboncitos vestidos civil, comprador y vendeavén. Bueno, el próximo martes yo quiero que usted me reafirme ese criterio. ¿Quién? Cuando le mencione el nombre de la persona que me dijo que usted es un picoteador profesional. Debo decirle lo siguiente. Nosotros, por respeto familiar, no incidimos en cuestiones de familia. Sí. Que tenemos en nuestra familia ejecutivos, pero ya de otra índole. No le voy a permitir, ni por asomo, que usted trate de crear divisiones en el seno de la familia dominicana. ¿Ya usted sabe de quién se trata? No, yo no sé nada. Yo sencillamente he avanzado. Okay. ¿Cuál es la posición? Es de la Delta. Seguimos con el desarrollo del programa.